¿Cuánto tiempo necesitaremos para consolidar la obra de transformación? Pienso que un año más. Es decir, en diciembre, que aquí nos vamos a volver a encontrar, de 2020. Ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. Para entonces, ante cualquier circunstancia, será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o neoporfirista. ¿Cuánto tiempo? Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy es lunes 2 de diciembre ya. De verdad, qué rápido se ha ido el tiempo. Estamos prácticamente por finalizar este año, amigos cibernautas, y bueno, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, platicar el día de hoy de un tema tan interesante como lo es el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Lo hacemos con mucho gusto. Y ayer ya llegamos al primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Varios factores, varias cuestiones, varias situaciones han pasado en este país a raíz del primer año, o a raíz de que Andrés Manuel López Obrador entró a gobernar este país, apoyado por más de 30 millones de votos. Sin embargo, hay que reconocer y hay que decirlo, estamos ante una sociedad polarizada, ante una sociedad dividida, en donde el diálogo es excluyente, donde usted no puede pensar, no puede decir algo distinto, porque Andrés Manuel López Obrador inmediatamente lo tacha de neoliberal, de conservador o de fifí. Esta es la realidad que vivimos, lo que hoy estamos viendo, ante un hecho también que no podemos dejar de decir, es el que en este país tal parece que no hay oposición, una oposición que pues abandonó y permitió que los que ejercieron el poder pues lo hayan hecho de una forma tan pues complicada, que no dejó a dudas que quienes lo ejercieron estaban actuando tan mal. Digo complicada porque cuando el gobernante no escucha lo que en determinado momento sus asesores, los que a un lado o los que están a su lado ejercen el poder, le hacen ver algunas situaciones que están mal, es un panorama difícil, complicado, en el que el, digamos, empleado del gobernante en turno prefiere ya callar antes que incomodar a su patrón, a su jefe, porque lo puede correr. Esta parte tan importante, donde los partidos de oposición hoy carecen de legitimidad
para representar la voz de millones de mexicanos que ayer también marcharon, casi del mismo número o más que los que se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México a escuchar un informe que deja más dudas que resultados. Seamos concretos y hablemos con la verdad. Este modelo democrático que hoy tanto critica Andrés Manuel López Obrador, que nos costó construir a usted y a mí con nuestra participación en las elecciones, hoy es severamente cuestionado por el presidente de la República. Un modelo democrático que le permitió llegar a la presidencia de la República. Un modelo democrático que nosotros construimos. Ayer el presidente nuevamente se refirió a que nunca más pueda volver el viejo régimen que ejerció el poder. Y quizás en algo tenga razón, porque ya no debe de permitirse que políticos hambreadores, saqueadores, lleguen al país para robarse los recursos que generamos los mexicanos. Eso es una enorme realidad. Pero lo que se pretende hacer cuando se destruyen a las instituciones, como lo ha venido haciendo el presidente de la República con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destruyendo proyectos de desarrollo social, de vanguardia y de modernización, como el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco, que fue paralizado, que fue cambiado, que fue detenido. Esto de verdad tampoco debe de ser permitido. Hoy tenemos a dos Méxicos. Tal pareciera que tenemos a dos Méxicos en donde están los conservadores, los fifís, los neoliberales, y están aquellos que únicamente aceptan todo lo que pueda decir o hacer el presidente en turno. Dos Méxicos en el que no se escucha o no quiere escuchar el presidente las otras voces que reclaman una serie de deficiencias que existen en el país, de errores que se están cometiendo. Esto es muy importante decirlo. En el primer informe del presidente de la República, no podemos dejar de mencionar que es un presidente que ganó, digamos, arrasó en todo el territorio nacional, pero que no ha sabido interpretar la voluntad popular de avanzar hacia el futuro y regresarnos hacia un pasado en el que incluso él gobierna con los que saquearon a este país. Me refiero, un caso nada más le voy a decir: Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, que tumbó el sistema cuando Carlos Salinas de Gortari ganó la presidencia de la República. El sistema de votos, del conteo de votos, de pronto se detuvo cuando Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación y el Instituto Federal Electoral estaba bajo sus órdenes. Se cayó el sistema. Este señor hoy ha mutado a la Cuarta Transformación, un corrupto que solamente en bienes inmuebles y muebles tiene, en casas pues, tiene 800 millones de pesos. Y así le podría yo mencionar a otros tantos personajes
que giran a su alrededor, que únicamente pues me envían malas señales al pueblo de México. Ayer el presidente criticó también severamente a los que marcharon por estar en contra de su política social, porque hay muchos programas sociales, decía yo hace un momento, que también fueron destruidos por este presidente, y enfoca lo que tanto criticó, lo que tanto dijo, que los gobiernos habían cambiado su forma de apoderarse de la presidencia y que era a través de los programas sociales, de la entrega de dinero. Hoy el presupuesto de egresos está catalogado como 100% clientelar, así como lo escucha usted. El presidente ayer criticó severamente a los que marcharon en su contra e incluso dijo, fíjense ustedes, que eran militantes de partidos políticos que se habían disfrazado de ciudadanos para criticar a su gobierno. Este señor no acepta la crítica. Y así hemos visto los golpes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, les decía yo hace un momento, a los programas sociales implementados, hizo otros él, pero que al final resultaron lo mismo, los golpes que le ha propinado al Consejo de la Judicatura Federal, en donde ha metido a incondicionales, a la Comisión Reguladora de Energía, gente sin experiencia, al fiscal general carnal, Alejandro Gertz Manero, y ahora también a la presidenta carnal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Y ahora se alista a darle otro golpe al bastión democrático que tanto ha costado construir y que le permitió llegar a él como presidente de la República, al Instituto Nacional Electoral. Esto de verdad nos tiene que poner a pensar si es el presidente democrático elegido democráticamente, si es el presidente democrático que nosotros elegimos. Es el personaje que usted eligió, en el que usted estaba pensando para terminar con la etapa de corrupción, que es muy bueno y está bien, aunque tiene incrustados en su gobierno a gente muy corrupta, o es nada más llegar, quitarlos a los gobiernos corruptos, erigirse él en el salvador de la patria, y de ahí en fuera no existe nadie más. Eso es lo que tenemos que analizar. Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido muchas cosas. En el tema de seguridad nos dimos cuenta y nos damos cuenta hasta el día de hoy que no cumplió ni ha cumplido. El desabasto de gasolina, que hasta el día de hoy no sabemos dónde están esas bandas delincuenciales, ese crimen organizado tras las rejas. Su plan antihuachicol. Y de ahí nos vamos al Culiacanazo, donde Ovidio Guzmán entierra a las instituciones de seguridad del Estado en un presidente totalmente debilitado, que no sabe qué hacer con el crimen organizado, o como se dice, también por ahí se ha escuchado que el crimen organizado aportó gran parte de recursos económicos a la campaña del presidente López Obrador, principalmente el cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán. En su primer año como presidente se han enfrentado muchas situaciones álgidas, es cierto. En este lapso, López Obrador se ha mantenido optimista
en la cuestión económica del país, aunque hoy sabemos que no hemos crecido absolutamente nada. Hay hechos dolorosos como los que estamos viviendo y viendo y que hemos presenciado a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación, la masacre en la que murieron niños de la familia Levarón, que por cierto, hoy parece ser iba a ser recibido el padre de Ronita Levarón, que fue masacrada y luego su camioneta o el vehículo en el que viajaban incendiado, quemado, con niños. Es lamentable tener que decir esto en un presidente que no tiene el más mínimo dolor o no siente el más mínimo dolor por lo que está sucediendo en el país. Decir que abrazos y no balazos en una estrategia que está a todas luces vista, que ha fracasado en el tema tan sensible que aqueja a todos los mexicanos. Hay muchas asignaturas pendientes y ese es uno de ellos, el plan de la inseguridad. Usted recordará el desabasto de combustible que se repitió en muchos estados de la República. Luego vino aquella explosión que también hubo varios muertos. El desabasto que existió a pesar de que López Obrador llamó a que nos calmáramos, a que hubiera paciencia, porque había suficiente gasolina, pero hubo compras de pánico. Usted lo recordará hasta el día de hoy cuántas pipas se compraron y de eso no hemos sabido absolutamente cuánto se gastó, en dónde están. Yo si no mal recuerdo, fueron creo 100 o 150 pipas que se iban a comprar y por cierto a los Estados Unidos para abastecer directamente a las gasolineras y ya no por los ductos. Bueno, ahí donde precisamente por el desabasto de gasolina, la gente se arremolinó en un lugar donde había una enorme fuga clandestina, una toma clandestina, y ahí hubo una explosión que se dice mató a más de 130 personas. La batalla por hacer un nuevo aeropuerto, enterrando el que ya teníamos en una consulta popular a mano alzada que no dejó certeza, nada más un capricho por quererla cerrar, un aeropuerto con grandes dimensiones de un país de primer mundo en Texcoco, iniciado por Enrique Peña Nieto, y sin embargo lo canceló para hacer uno en el aeropuerto de Santa Lucía, en esta base militar, y en donde también le ha cedido a los militares el control absoluto de este aeropuerto. Así empiezan los tiranos, así empiezan los dictadores, entregándole poder a los militares para tratar de ganárselos y estén con él en momentos críticos. Este país no queremos imaginarlo en otra forma de gobierno, pero diversos analistas coinciden en que López Obrador pretende seguir o perpetuarse en el poder, y habló precisamente de un cambio que piensa llevar a cabo, que nadie podrá destruirlo, y este cambio tiene que llevarse a cabo a través del Congreso de la Unión, y estamos pensando en lo más terrible si se quieren modificar, abrogar nuestra propia Constitución para hacer algunos otros cambios de fondo que permitan a este presidente
seguir estando detrás del poder o en el poder mismo, como en la época de Plutarco Elías Calles. A lo largo del año, López Obrador ha venido acusando a los opositores de este aeropuerto, quienes señalan que la obra no tiene sustento técnico y que era preferible el llamado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, iniciado por Enrique Peña Nieto, de actuar bajo intereses políticos y económicos e interponer amparos para retrasar y sabotear la obra. Organizaciones sociales como el colectivo No Más Derroche señalaron que aunque el gobierno haya obtenido la suspensión de los amparos, los juicios continuarían y se seguirían litigando hasta que concluyan de manera anticipada, pero López Obrador llamó a que era una situación de Estado, de seguridad para el Estado, y que por ese motivo no podría detenerse la construcción del nuevo aeropuerto. También tuvimos lo del muro del muro fronterizo, en el que Donald Trump nos exigió cuidar sus fronteras y nuestras fronteras para que no siguieran entrando ilegales a ese país, y que además nos amenazó con imponer un 5% de aranceles a todos los bienes de México si el gobierno no detenía este ingreso de migrantes centroamericanos. Y bueno, el gobierno de López Obrador también eliminó plazas, redujo sueldo de funcionarios de alto nivel. Eso está bien, hasta cierto punto. Hizo cambios en los mecanismos de compras públicas. Incluso esto de las compras públicas las hizo a través de adjudicaciones directas, violentando la ley de obras públicas. De verdad es lamentable. Endureció el control del gasto, esto con la intención de reducir el tamaño de la burocracia y generar ahorros. La implementación de estas medidas generó reclamos sobre despidos injustos de burócratas, amparos de integrantes del Poder Judicial por las restricciones a los salarios, protestas del sector científico, cultural y el de salud, porque no fluían los recursos necesarios para sus actividades, e incluso se reportó falta de medicinas. Usted lo recordará. Bueno, la austeridad fue otro tema muy importante. Antes de pasar a este tema, déjeme decirle que hasta el 18 de noviembre, la función pública reportó que durante el año habían sido eliminados 8.228 plazas de todos los niveles de mando y enlace en la administración pública federal, y en conjunto con las medidas de austeridad se había logrado un ahorro de 11,000 millones de pesos. Eso es en ese aspecto. En estos 12 meses, los fines de semana, López Obrador viajó a todos los estados del país y lo hizo en aviones comerciales o por carretera. En estos recorridos se le observó comer en los cafés de los aeropuertos o en pequeñas fondas a un costado de los caminos. En su primer año el presidente no ha viajado al extranjero. 8,000 elementos cuidaban al presidente, había dicho López Obrador, y todo el gasto de operación, cientos de camionetas blindadas, aviones, helicópteros, iban a un viaje al extranjero, se iba el Estado Mayor un mes antes. Esto, dijo López Obrador, nos permite financiar los programas sociales, los programas de bienestar. Sí, porque eliminó todo eso, ¿no? La pensión a adultos mayores, lo de la pensión a discapacitados, las becas, todo sale de no permitir la corrupción. Y digo, hasta ese punto, en cierta medida, está bien. No podemos decir que eso esté mal. Yo creo que eso es algo muy importante que el presidente ha hecho, eliminar gastos innecesarios. Lo que está mal es que siga permitiendo funcionarios que no están trabajando adecuadamente, que están licitando obras de forma directa, que el ahorro que se ha manejado no ha repercutido realmente en las verdaderas necesidades de la población, y además de que está implementando el mismo programa social pasados. Estamos de acuerdo en que a los adultos mayores, aquellos que realmente necesitan, se les dé un dinero, pero desgraciadamente hay beca para todos,
y esto genera mucha huevonez. Hay gente que ya no quiere trabajar. Siempre lo habíamos dicho, por años todo mundo lo ha dicho, al ciudadano hay que enseñarlo a pescar y no darle el pescado. Se ha venido diciendo por decenas de años y nunca han querido escuchar esto. Se necesita generar empleos, se necesita invertir en un sector tan importante como es el de la construcción. Bueno, el presidente de la República hasta el tercer trimestre había gastado 83.7 menos en comparación con 2008. Las estancias infantiles, lo que le hablaba yo hace rato, por ejemplo, uno de los programas muy buenos, las canceló las estancias infantiles y canceló también la entrega y recursos a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que son temas muy importantes que debemos de analizar, porque por otro lado tenemos lo que no se ha podido cumplir, lo que no se ha podido aterrizar. Esto de verdad serían pésimas noticias. El discurso del presidente en la columna de Pablo Iriar el día de ayer, que habla de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, el discurso del presidente confirmó lo que mucho temíamos. No habrá cambios en política económica ni en la estrategia de seguridad. Lo habla Pablo Iriar en El Financiero, su columna Uso de la Razón. Así que esto también hay que analizarlo muy bien. Está haciendo historia, no podemos negarlo. Así que los que esperaban anuncios de cambios luego de un año de errores y fracasos se toparon con la realidad. Andrés Manuel López Obrador va derecho, no se quita ni corrige. Son noticias preocupantes para México, aunque también malas para el líder social que atiborraba plazas con su sola convocatoria. Esta vez, el día de ayer, no pudo llenar el Zócalo con sus partidarios, a pesar de contar con todos los recursos del Estado para hacerlo. Y óigame, en este aspecto, déjeme decirle, muchos gobiernos estatales, principalmente de Morena, desde luego, llevaron camiones enteros de acarreados, como en los viejos tiempos del PRI. Camiones enteros de acarreados llegaron a la Ciudad de México, con una torta y con un refresco, como en los viejos tiempos. Sí, como usted lo escucha, así, como en los viejos tiempos. Bueno, así que ayer López Obrador no llenó el Zócalo, hubo mucho espacio. Lo que sí llegó es los sándwiches, los frutsis, la Coca-Cola y alguno que otro refrigerio para los que llevaron contingentes al Zócalo de la Ciudad de México. Así que de verdad hubo también una parte muy importante que no podemos dejar de mencionar, y la habla Pablo Iriar en su columna, donde dice que hubo una marcha opositora sobre el Paseo de la Reforma con cerca de 40,000 personas que llegaron por su propia voluntad y sin acarreos. Triste, vacío de contenido y tramposo fue el discurso del presidente. La realidad es que tenemos crecimiento económico de 0%, es decir, nada, sin crisis externa por ahora. Vimos a un presidente de México con un discurso que lo prostró a los pies de Donald Trump, el mandatario estadounidense más cruel y antimexicano que tengamos memoria. Lo colmó de elogios porque ha sido respetuoso de nuestro país, cuando no es así. Trump nos ha impuesto su agenda y sus odios contra los migrantes mexicanos, centroamericanos. En su país separa a madre de hijos, a los que encierra en jaulas alambradas. Gracias por respetar, señor Donald Trump, a los mexicanos, sería la pregunta que tendríamos que hacernos, como ha dicho Andrés Manuel López Obrador, que hasta las gracias le ha dado a Donald Trump por ser respetuosos de nuestro país.
Así que la confianza también de los inversionistas se fue a los suelos con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que fue cancelado. No hubo tal rectificación cuando se lo solicitaron los inversionistas. Y bueno, hoy los inversionistas están también entregados, al menos la iniciativa privada, con excepciones, por ejemplo, como el señor Gustavo de Hoyos y como el líder de la Canacintra, Enoc Castellanos, quienes han sido críticos del presidente López Obrador. En sí, cerramos el año con una economía, pues no como la esperábamos, con una economía que ha tratado de sostenerse y en la que incluso el Banco de México ha recortado cualquier pronóstico de crecimiento. En este momento estamos en una etapa de recesión. El próximo año no está muy, digamos, positivo el panorama para crecer ni siquiera al 1%. El Banco de México ya dio su pronóstico, ha recortado precisamente esto. Hubo un anuncio de la iniciativa privada de invertir 859,000 millones de pesos, que seguramente es otra gran vacilada del presidente de la República y de los empresarios que tienen temor de invertir su dinero ante la forma tan poca confiable que envía el presidente cuando algún proyecto productivo o algún proyecto empresarial de generación de empleo no va de acuerdo con su plan de austeridad y no va de acuerdo con su mentalidad de querer tener a este país sumido en la incertidumbre. Es decir, un presidente que hace anuncios con la iniciativa privada, pero que seguramente también no permite que se salgan del huacal, y los señores del dinero también tienen temor a enfrentarse a él por temor, repito, valga la redundancia, a terminar en la cárcel o a que les congelen sus cuentas bancarias. Es el temor del empresariado que prefiere seguirle la corriente al presidente de la República, cuando hoy vemos que los más de 620,000 empleos generados son los peores, no tan solo de los últimos 6 años, sino de la última década de nuestro país. De ese tamaño es lo que vemos el día de hoy en este México dividido. Los conservadores corruptos, dijo el presidente, no pudieron detenernos para construir el aeropuerto de Santa Lucía. Nadie intentó detenerlo. Simple y sencillamente que se tenía mucho dinero invertido en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Y ese era el proyecto que debió haberse seguido. Quien en su sano juicio llega a comprar una propiedad donde hay unas bases para hacer una casa y la ve bien y la destruye para construir otra? Nadie. Usted compra una propiedad y esa propiedad tiene las bases para hacer una casa de 2 pisos o una casa que le puede dar el suficiente espacio para vivir bien. Utiliza usted esas bases para construir su propia casa. El presidente López Obrador llegó y dijo: aquí no voy a construir el aeropuerto de la Ciudad de México, nos vamos a Santa Lucía. Y bueno, se está construyendo en Santa Lucía por meramente un capricho.
Texcoco ya estaba construido en una tercera parte, con la torre de control incluida, todo para abajo. Andrés Manuel le ordenó al ejército hacer un aeropuerto en Santa Lucía porque ninguna compañía seria lo quiso construir. Igual que pasa con la refinería de Dos Bocas. Todo el mundo le ha dicho a la déspota Rocío Nale que en 3 años no va a terminar la refinería. Todo el mundo le ha dicho a la déspota Rocío Nale que en esa refinería se necesita cuando menos el doble de lo que ella dijo que se invertiría. Es decir, se necesitan mínimo 16,000 millones de dólares. Se tienen contemplado 8,000. Se necesitan 16,000 millones de dólares. Muchísimo dinero, y ya pasó un año. Bueno, actualmente el aeropuerto de la capital transporta entre 45 y 50 millones de personas al año. Santa Lucía en 2032 solo moverá a 19.2 millones de pasajeros, con un agravante. Según el reciente reporte encargado al grupo aeroportuario del país, las pistas 1 y 3 no podrán funcionar simultáneamente, o sea, no será posible tener despegue y aterrizajes al mismo tiempo. No hay en el discurso presidencial ningún signo de que vamos a mejorar. Olvídenlo. En violencia llevamos hasta ahorita cerca de 35,000 muertos en su primer año de gobierno. Hubo condolencias ayer en el mensaje del presidente Obrador, aunque no para los miles de asesinados en México, sino para los muertos en Texas. Recuerde usted. La estrategia del avestruz seguirá, dice Pablo Iriar, por lo que no debemos esperar una mejoría en seguridad. Al contrario, los grupos criminales aumentan su poder. Hubo 21 asesinados en una matanza en Coahuila el sábado pasado. Este sábado, usted lo recordará, apenas este sábado, 21 asesinados en una matanza en Coahuila. No mencionó a Pemex en el discurso del primer año de su gobierno. En realidad, dice Pablo Iriar, no tenía nada que decir. Fue una forma de eludir que la producción cae más que en el sexenio anterior y que en el tercer trimestre del año esa empresa del gobierno perdió 88,000 millones de pesos contra 26,770 millones de pesos en utilidades que tuvo en el mismo periodo del sexenio anterior. Escuche usted muy bien. La producción cae más que en el sexenio anterior y que en el tercer trimestre del año esa empresa del gobierno perdió 88,000 millones de pesos. En el tercer trimestre del año, 88,000 millones de pesos contra 26,770 millones de pesos en utilidades que tuvo en el mismo periodo del sexenio anterior. Fíjese usted la enorme diferencia. Este año, en el tercer trimestre del año, Pemex perdió 88,000 millones de pesos. La producción ha caído. Es por lógica que al caer la producción se pierde muchísimo dinero. En cambio, hubo 26,770 millones de pesos en utilidades que tuvo en el mismo periodo del sexenio anterior. Cuando entró Peña Nieto en el tercer trimestre, hubo utilidades de 26,770 millones de pesos. No se está apoyando a nadie, ni se está hablando. Estamos viendo datos y números. En este en el tercer trimestre del año se perdieron 88,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se ha caído la producción petrolera. En la actualidad, en el gobierno de López Obrador, se han dejado de crear 328,000 empleos. Así que saque usted sus números. Si piensa que el siguiente año,
con estos números de verdad tan difíciles, tan visibles, de un gobierno que parece ser que no va a cambiar su estilo de gobernar. Grave, a pesar de que él dice que el cambio está a la vista, a pesar de que él ha dicho que se han cumplido 89 de los 100 compromisos presentados al inicio de su gobierno. Él dice que está en marcha una nueva forma de hacer política, que ahora se rigen por la honestidad, la democracia y el humanismo sin simulación. Y a pesar de que dice que al pueblo le debe todo lo que soy, lo cierto es que no está escuchando a todo el pueblo. Hay un pueblo que dice que no está de acuerdo, pero no lo está escuchando. A pesar de que dice que no nos va a traicionar, lo cierto es que al no escucharnos lo está haciendo, ¿no? Ayer, en este primer informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ahí en el Zócalo, estuvo como invitado a José Mujica, expresidente de Uruguay. Él fue el invitado de honor durante el informe y él dijo que más que nada, José Mujica dijo que lo que quiere es que le vaya bien a nuestro país. Así están las cosas con este primer informe, donde el presidente dijo: estoy seguro de que cuando cumplamos 2 años de gobierno, los conservadores ya no podrán revertir los cambios. Otra vez los conservadores, o para no ser tan tajante, tendrían que esforzarse muchísimo y pasar mucha vergüenza para retroceder a los tiempos aciagos de la corrupción. Es lo que habló ayer, palabras más, palabras menos, el presidente de la República. Y bueno, ya sabe usted, ayer pidió 1 año más el presidente para dar resultados. Un presidente que pues prácticamente al estar en una plaza ante el público es su elemento, como lo escribe Salvador García Soto en su columna de Serpientes y Escaleras de El Universal. La plaza llena de leales y seguidores que piensan como nosotros, y un discurso que entre el informe, la arenga y el mensaje político se cargó de optimismo para decir que vamos muy bien y hemos hecho mucho en este primer año, desde reformas constitucionales que sientan las bases del cambio de régimen, reformas contra la corrupción, hasta el reparto del presupuesto a sectores necesitados para equilibrar y mejorar el reparto de la riqueza. Pero aún en la complacencia, sin llegar a la autocrítica, acepta que 1 año no es suficiente y que no ha habido crecimiento ni paz en el país, y pide esperar otro año más con otros. ¿Qué le parece? Este año ya tuvimos 35,000 muertos. ¿Qué le parece el próximo año 60,000? Digo, la verdad, al paso que vamos, y esperar otro año, este señor quiere exterminar prácticamente al país. Bueno, hay que esperar otro año más para que el elefante reumático y mayoso del gobierno de la 4T tome vuelo. Es lo que escribe Salvador García Soto, columna Serpientes y Escaleras del Universal. Fue prácticamente un mensaje López obradoristas, que para los que estaban ahí, venidos en camiones desde distintos puntos de la República y de todas las alcaldías capitalinas, y para las que no pudieron llegar al Zócalo. Durante 1 hora y 20 minutos, el presidente volvió a repetir y actualizar sus mismas cifras del tercer informe de gobierno del pasado 1 de septiembre. Y en la parte política, una elogiaba al pueblo que siempre me levanta, mientras que para los adversarios y los opositores apenas algunas menciones genéricas y abstractas. El villano favorito se mencionó por su nombre para hablar de la violenta y absurda guerra contra el narco. Se refería a Felipe Calderón Hinojosa. Para el resto de los mexicanos que no piensan como él y que por decenas de miles protestaban pacíficamente y con consignas contra su gobierno, lo mismo a unas cuadras del Zócalo, en el Paseo de la Reforma, que en movilizaciones y marchas en la mitad de los estados de la República, 18 en total, las principales entidades y municipios gobernados por el PAN, no hubo ninguna palabra de López Obrador, ni para bien ni para mal.
Si bien también a ellos se les garantizó su derecho a la manifestación y a la protesta pacífica, en el discurso presidencial de ayer, todos los mensajes y las arengas fueron para ese sector, entre 68 y 58% de los mexicanos que, según la mayoría de las encuestas, siguen manteniendo el respaldo y la aprobación a la figura del mandatario y la esperanza de que cumplirá con la transformación prometida. Este es el presidente que tuvimos el día de ayer en esta plaza del Zócalo capitalino. Se reunieron pues varios miles contra otros miles del Zócalo de la ciudad, del Paseo de la Reforma. Se habla de más de 40,000 que marcharon en contra de las políticas públicas del presidente López Obrador. Es cierto, hay muchísima gente a favor de López Obrador, pero también hay muchísima gente, miles que están en contra de López Obrador. Por López Obrador votaron más de 30 millones de mexicanos. Ayer marcharon miles y miles de ciudadanos también en contra de las políticas del presidente López Obrador. Son muchas cosas las que estamos viendo, son muchas situaciones que hemos venido presenciando. Un presidente que no logra aterrizar en los hechos el discurso que tanto ha venido pronunciando y que tanto ha venido ofertando y ofreciendo a este país que no ve claro hasta el día de hoy. Bueno, pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan. Información vía internet. NP Noticias.